Y acá el autor cita, como les decía antes, estos dos casos clínicos que remiten a esta premisa de traumas perdidos y encontrados. Yo voy a nombrar la inicial de la palabra, primero porque son todos nombres en inglés, porque Mark Walling es estadounidense, y segundo, también incluso para no confundir. Bien, dice: cuando vi por primera vez a J, vamos a nombrarlo J, este llevaba más de un año sin dormir una noche entera. El insomnio que padecía se le apreciaba ya en las ojeras, pero la inexpresividad de su mirada daba a entender que existía una historia mucho más profunda. Aunque J solo tenía 20 años, aparentaba como mínimo 10 años más. Se derrumbó en mi sofá como si las piernas ya no lo sostuvieran. J había sido deportista destacado y un estudiante sobresaliente, pero con el insomnio había caído en una espiral persistente de depresión y de desánimo. A consecuencia de ello, había tenido que dejar sus estudios en la universidad y por consecuencia había perdido la beca deportiva. Como jugador de béisbol, cuenta acá. Yo voy haciendo un resumen, ¿no? Había acudido a 3 médicos, a 2 psicólogos, a una clínica del sueño y a un naturópata. Y nada. Según me contó con voz monótona, ninguno de ellos había sido capaz de brindarle ayuda sostenida y tangible. J relataba que casi apenas podía levantar la vista del suelo y que le costaba mucho, pero mucho, despertarse cada día porque estaba al límite de sus fuerzas. Cuando le pregunté si tenía alguna idea sobre qué podía haber desencadenado este insomnio, negó con la cabeza y me dijo que él dormía bien, que siempre había dormido bien, hasta que una noche, poco después de haber cumplido los 19 años, se despertó de pronto a las 3:30 de la mañana y estaba helado, tiritaba y era incapaz de entrar en calor por ningún medio. 3 horas más tarde, y después de haberse echado varias mantas encima, J seguía despierto del todo y helado. No solo tenía frío, también estaba cansado y lo dominaba un miedo muy extraño que no había sentido nunca hasta entonces. El miedo de que le sucediera algo horrible si se permitía quedarse dormido. Si me duermo, no volveré a despertarme, decía. Cada vez que sentía que empezaba a dormitarse, el miedo lo volvía a sobresaltar para despertarlo una y otra vez. Esta pauta se le repitió a la noche siguiente y a la otra y a la otra y no se fue más. El insomnio no tardó en convertirse en un suplicio cotidiano. Aunque J sabía que su miedo era irracional, él se sentía incapaz de ponerle fin. Bueno, y acá cuenta que en las diversas sesiones que van teniendo, dice que él podía escuchar palabras con mucha atención del relato de J y que las palabras que él rescata eran mucho frío, helado, dormir, 19 años. Empieza a tomar de su relato pautas que le hacen como una especie de alarma. Y entonces empezó a explorar y le preguntó si alguien de su familia paterna o materna había tenido algún trauma que tuviera que ver con frío o con dormir o con 19 años o con dejarse desvanecerse. Bueno, el chico dice que no recordaba nada y que en una de las sesiones J viene con la historia que su mamá, recordó que su mamá le había contado hacía poquito tiempo que el hermano del papá, o sea el tío de este chico,
hacía muchísimos años, mucho antes de que J hubiese nacido, tenía 19 años y había muerto congelado en una tormenta cuando no pudo zafar de la nieve porque estaba trabajando, inspeccionaba el tendido eléctrico del norte en Canadá, en los territorios del noroeste, y por el peritaje que habían hecho de la muerte de este tío, se dieron cuenta que había entrado en una especie de hipotermia y que había intentado zafar de la nieve caminando, pero que su cuerpo tendía a desvanecerse y él seguía como se reincorporaba y avanzaba hasta que finalmente lo habían encontrado tendido boca abajo en una ventisca terrible, inconsciente ya por la hipotermia. Su muerte había sido una tragedia tan grande, cita el autor, que en la familia no habían vuelto siquiera a pronunciar su nombre. Y esto, yo no sé si ustedes pueden tomar por ahí la dimensión de lo común que esto es. En consulta escuchamos todo el tiempo reflexiones como, no, ni idea, era un tío, no sé, no, ni idea, era como el hermano de mi papá que se murió cuando mi papá era chiquito, ni idea. Y no es una generación tan lejana a la nuestra, ¿no? O no, ni idea, no sé, era una hija de mi abuela, no sé, una hermana de mi mamá que lo único que es, no sé ni cómo se llama, lo único que sé es que un día se enamoró, se fue y no la vieron más. Y la familia decide dejar de nombrar a esa persona porque no logra asimilar el gran dolor que la circunstancia genera, ¿no? Entonces pareciera que es mejor el olvido. Y acá me detengo un segundo porque hay una peli de Disney que seguramente muchos y muchas conocerán, que es Coco, ¿no? Aquella persona del clan que generó mucho dolor. En el caso de Coco era el músico que había abandonado a la familia. Se lo borra de la historia, no se lo nombra más, como si así pudiese mitigarse algo del dolor, ¿no? Y generaciones después, en este caso creo yo que 4 generaciones después, aparece un bisnieto que muestra un síntoma que a la familia le aterra, que es que no entienden cómo ni de dónde sacó, pero este bisnieto es amante de la música. Entonces, es la manera que tiene el sistema de volver a traer a los excluidos. Para Bert Hellinger, que es el creador de este sistema de las constelaciones familiares, es un síntoma muy grave que haya excluidos en un sistema. Y a mí me gusta contarlo así. Imaginemos el sistema solar, ¿no? Que tiene todos sus componentes orbitando alrededor del Sol, todos los planetas, los satélites. Si uno de estos planetas se retirase, se va, se corre, no cumple con su función, se olvida, todos los demás planetas van a tener que correrse, van a tener que moverse de su propio lugar para poder mantener cierto tipo de equilibrio. Cuando uno se corre de su propio lugar, pierde fuerza, porque no vino a eso, ¿sí? No es el lugar adecuado. Entonces, bueno, esto de excluir al ancestro que generó mucho dolor es muy habitual y genera dolores más grandes, casi insospechados, como lo que le pasó a J, que ahora seguimos. Ahora, 3 décadas más tarde, J estaba volviendo a vivir de manera inconsciente aspectos de la muerte de su tío, más concretamente del terror a dejarse caer en la inconsciencia. Para el tío, aquel dejarse caer había significado su muerte. J debía de sentir lo mismo respecto del quedarse dormido.
Entender esta relación fue un hito para J. Cuando hubo comprendido que su insomnio procedía de un hecho que había tenido lugar 30 años antes, su miedo a quedarse dormido tuvo por fin una explicación. Es lo que decíamos recién de bajó a la conciencia. Estaba en el inconsciente, en este caso en el inconsciente colectivo de la familia, y subió a la conciencia. O bajó, depende de dónde lo miremos. Ya podía emprender entonces el proceso de la curación. J aplicó unas herramientas que aprendió trabajando en consulta conmigo y que explicaré con detalle en este libro y que yo por ende se los voy a compartir a ustedes y que son muy pero muy efectivas. Y pudo entonces desembarazarse de ese trauma que había sufrido un tío suyo al cual no había llegado siquiera a conocer, pero cuyo terror había asumido él inconscientemente como propio. J no solo se sintió liberado de la niebla espesa del insomnio, sino que alcanzó un sentimiento más profundo de conexión con su familia actual y su familia pasada. Los científicos que intentan dar explicaciones a casos como el de J ya son capaces de identificar biomarcadores, atentos a esta palabra, biomarcadores, señales tangibles de que los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente y que en efecto se transmiten. Decíamos recién que los científicos están intentando y lo han logrado dar explicación a cómo es esto que un trauma se puede transmitir de generación en generación. Hay una mujer, una profesora en psiquiatría y en neurociencias en la Facultad de Medicina de Monte Sinaí, se llama la facultad, en Nueva York, que se llama Rachel Yehuda, Y-E-H-U-D-A, y que es una de las grandes expertas mundiales en el trastorno de estrés postraumático. Es pionera en este terreno, cuenta acá el autor. Y dice que ha examinado en múltiples estudios la neurobiología del trastorno de estrés postraumático en los sobrevivientes del Holocausto y sus familias. Dice que estudió durante muchísimos años e investigó, sus investigaciones están enfocadas sobre el cortisol, que es la hormona del estrés que ayuda a nuestro cuerpo a volver a la normalidad después de haber sufrido un trauma, ¿sí? Y sobre sus efectos en la función cerebral. Y estas investigaciones, dice, han revolucionado a nivel mundial el entendimiento del trastorno de estrés postraumático y su tratamiento, con lo cual esta mujer ha dado luz a conocimientos muy, muy importantes. Dice que las personas con trastorno de estrés postraumático vuelven a vivir sensaciones y sentimientos asociados a ese trauma a pesar de que el trauma se haya producido en el pasado. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la depresión, la ansiedad, la inestabilidad, el insomnio, las pesadillas, los pensamientos aterradores, las tendencias a sobresaltarse o a estar permanentemente en estado de alerta o con los nervios de punta. Y esto lo cita entre comillas. Yehuda y su equipo observaron que los hijos de supervivientes del Holocausto tenían estrés postraumático y nacían con niveles de cortisol bajos, muy bajos, semejantes a los de sus padres, con lo que estaban predispuestos a volver a sufrir esos síntomas de estrés postraumático que sufrían los padres en generaciones anteriores. El descubrimiento de que las personas que han sufrido un hecho traumático agudo tienen niveles de cortisol bajo ha sido muy polémico, pues se opone al concepto establecido de que el estrés está asociado a niveles altos de cortisol. Más concretamente, en casos de trastornos de estrés
postraumático crónico, se puede reprimir la producción de cortisol, lo que contribuye a la presencia de los bajos niveles observados en los sobrevivientes como en sus hijos nacidos generaciones posteriores. Yehuda detectó niveles de cortisol igualmente bajos en los veteranos de guerras, así como en las madres embarazadas que sufrieron trastornos de estrés postraumático tras los atentados de las Torres Gemelas y también en sus hijos. ¡Wow! Bien. No solo observó que los sobrevivientes que participaban en su estudio producían menos cortisol, característica que podían transmitir también a sus hijos, sino que añade que varios trastornos psiquiátricos relacionados con el estrés, entre ellos el trastorno de estrés postraumático, el síndrome de dolor crónico, el síndrome de fatiga crónica, están asociados a niveles bajos de cortisol en sangre. Este libro está lleno de referencias, esos numeritos pequeñísimos que hay después de las frases. Entonces hay todo un glosario que nos hace ir hacia acá atrás a buscar la cita textual y la bibliografía donde el autor sacó todos estos datos, y lo menciono para que se observe que esto no está inventado por el autor, ¿no? Miren, ya van 6 páginas y seguimos viendo pequeñas referencias bibliográficas de cada uno de los temas sobre los que se posiciona este autor. Y aquí termina. Estas son anotaciones mías. Cuéntenme si los libros de ustedes están vivos, escritos, súper estudiados, repasados, resaltados, o si los libros están impolutos. ¿Cómo les gusta? Bueno, quiero decir, no voy a ir y venir en todas las bibliografías citadas, porque es un montón y perdemos mucho tiempo, pero confíen, y cuando tengan el libro en sus manos, si es que lo deciden adquirir, que esto está todo científicamente comprobado y todo lo que dice acá está validado por bibliografía. Bueno, seguimos. Entonces dice que tenían bajos niveles de cortisol en sangre. Y es interesante pensar que un 50 o 70% de los pacientes con trastornos de estrés postraumático también cumplen con los parámetros y criterios que permiten diagnosticar una depresión aguda u otro estado de ánimo o de ansiedad, ¿no? Bueno, sigue hablando de toda la investigación de esta mujer, súper interesante para ver cómo biológicamente, de generación a generación, y esto también lo retoma Bruce Lipton y este autor también más adelante, cuando habla de cómo podemos transmitirle nuestras emociones a nuestros hijos, ¿sí? Y con ellos determinados síntomas. Pero bueno, lo bueno es que todo se puede trabajar y sanar. Bueno, Yehuda fue una de las primeras personas en demostrar que los descendientes de los supervivientes portan entonces síntomas físicos, emocionales, de uno de los traumas que aún ellos no han vivido, pero sí lo vivieron sus generaciones anteriores inmediatas. Y entonces ahí cuenta el caso de G. En este caso es una mujer, quien pasó años tomando antidepresivos, asistiendo a sesiones de psicoterapia personal y de grupos, y probando diversos enfoques cognitivos para mitigar los efectos del estrés. A pesar de todo ello, sus síntomas de depresión y de ansiedad seguían igual. G me dijo que ya no tenía ganas de vivir. Llevaba padeciendo desde siempre, que ella recordase, unas emociones que eran tan intensas que apenas era capaz de soportar sus embates cuando le invadían el cuerpo. G había ingresado varias veces en un hospital psiquiátrico donde le diagnosticaron un trastorno bipolar con ansiedad aguda. La medicación le aportaba algo de alivio, claro, pero sin llegar a mitigar los potentes impulsos suicidas que vivían dentro de ella. De adolescente se autolesionaba y ya con 39 años estaba harta. Y acá me detengo un segundo.
una de mis maestras sostiene, que uno de los mejores momentos previos a la sanación es el hartazgo. Cuando alguien está realmente harto o harta de esto que le está sucediendo y que no encuentra la solución por más que pruebe de todo. Ahí hay algo que se activa con esa emoción como motor, el hartazgo, que garantiza, si está siendo bien acompañada y con un buen proceso terapéutico, garantiza gran parte de la sanación. Así que, si quieren, les invito a un juego que anoten en los comentarios abajo o en el chat, depende por dónde estén viendo esto, si detectaron algún síntoma que los tenga realmente hartos y hartas. Y a partir de ese síntoma, como trabajamos en las corrientes bio, ese síntoma va a ser el mensajero que nos va a contar por dónde tenemos que ir a buscar en la historia. ¿Se acuerdan como el caso de J, donde al terapeuta le quedaron resonando palabras que fueron los puntapiés, los mensajes para ir a desenmarañar la historia? Así que si tienen algún síntoma que se sientan hartas, lo anotan acá abajo. Bueno, entonces dice que su depresión y su ansiedad le habían impedido incluso casarse, tener una familia e hijos que ella tanto deseaba. Me explicó con voz sorprendentemente tranquila que pensaba suicidarse antes de su próximo cumpleaños. Cuando le pregunté a G cómo tenía pensado suicidarse, me dijo que iba a evaporarse. Aunque esto puede resultar incomprensible a primera vista, lo que ella pensaba era literalmente arrojarse a una cuba de acero fundido en los altos hornos donde trabajaba su hermano. Y dijo: mi cuerpo se incinerará en cuestión de segundos, aún antes de haber llegado al fondo. La falta de emoción con la que me dijo esas palabras me impresionó. Parecía que sus sentimientos subyacentes habían quedado enterrados muy hondo. Al mismo tiempo me llamaron la atención dos palabras: evaporarse e incinerarse. Como he trabajado con muchos hijos y nietos de familias que sufrieron las consecuencias del Holocausto, he aprendido a dejarme guiar por sus palabras. Le pregunté si tenía familiares judíos o que hubieran participado en el Holocausto y G me dijo que no en un primer momento, pero después se desdijo y recordó la historia de su abuela. De la abuela. Esta abuela había nacido en Polonia, en el seno de una familia judía, pero se había convertido al catolicismo cuando emigró a los Estados Unidos y se casó con el abuelo de G en 1946. 2 años antes de esta migración, 2 años antes de este casamiento en Estados Unidos, la abuela había perdido a toda su familia en los hornos de Auschwitz. Literalmente los habían gaseado, inundado de vapores venenosos, pone entre paréntesis, ¿no? Los habían incinerado. Ningún familiar próximo de G hablaba nunca con su abuela, ni de la guerra, ni de la suerte que habían corrido sus hermanos y sus padres. En vez de ello, como suele suceder en casos de traumas tan extremos, el tema se evitaba por completo. Y acá lo podemos traspolar a circunstancias propias de nuestro territorio, ¿no? La dictadura, la guerra de Malvinas, situaciones muy violentas que dejan una huella invisible en las generaciones posteriores, porque la generación que vivió el trauma lo reproduce, como venimos leyendo,
sin siquiera intuirlo, ¿no? Así que bueno, seguimos con el caso de G, pero lo podemos ir traspolando, ¿no? A cualquier guerra que suceda en el mundo, a cualquier situación tan extrema de violencia, de horror, de terror, y poder tomar conciencia de que eso tiene una huella tan profunda y tan duradera en la historia de los países, de los seres humanos, que no nos va a llevar a ningún buen sitio. Bien, G conocía a grandes rasgos su historia familiar, pero no la había relacionado nunca con su propia ansiedad y con su depresión, ni siquiera con sus intentos de suicidio o su determinación a hacerlo. Yo vi con claridad que las palabras que empleaba y los sentimientos que describía no salían de ella, sino que en realidad tenían su origen en la abuela de G y en los familiares de esta que habían perdido la vida. Expliqué esta relación a G, que me escuchó con gran atención, abría mucho los ojos y le asomaba un color en las mejillas que hacían que yo me diera cuenta que esto le estaba llegando hondo. Los terapeutas o las terapeutas tenemos ese ojo adaptado a ver que si hay un cambio en la coloratura de los cachetes, o si hay una agüita, o si hay una emoción, o si hay un cambio en la postura, o si hay una respiración más agitada cuando se llega a un lugar, a un conocimiento. Estamos entrenados para darnos cuenta que ahí se tocó alguna fibra bien verdadera de dónde está anidado eso, ¿no? Y es un muy buen indicio para seguir indagando. Bueno, me daba cuenta de que lo que decía le había llegado hondo. G tenía por fin una explicación de sus sufrimientos que le parecía comprensible. Y acá describe todo un ejercicio que es el que le hizo hacer a ella y es el que yo te voy a enviar, te voy a copiar, porque está bueno que no solo que lo escuches, sino que lo tengas escrito para poder hacerlo 1 y 1000 veces, para desarmar esto que tenía armado de un modo en el inconsciente. Yo siempre en consulta lo grafico como un cableado, ¿no? Como que los cables en el inconsciente de G estaban así. Bueno, hay que desarmar esa información y enviarle al inconsciente una nueva información, una nueva asociación, reordenar esa información para que el inconsciente pueda relajarse y comprender que eso que está reviviendo ella es un trauma heredado. Y es lo que Bert Hellinger llama una fidelidad inconsciente al clan. Una fidelidad inconsciente a un ancestro con el cual estoy implicada. Como en el caso de J, el reconocimiento por parte de G de que su trauma estaba enterrado en la historia callada de su familia no fue más que el primer paso de su proceso de curación. Entender una cosa a nivel intelectual no suele bastar por sí misma para que se produzca un cambio perdurable. Esto es muy importante. Hace un rato decía que es un gran porcentaje en el avance del proceso, pero no lo es todo. Hay que seguir buscando acompañamientos que nos lleven hacia lo profundo y hay que hacerlo con una guía que a ustedes les resuene, que a cada uno les resuene, que le haga sentido. Para unos puede ser una terapia, para otros otras, un terapeuta, otra terapeuta, no importa, que lo que a cada uno le haga sentido, pero hay que seguir trabajando. Con la simple toma de conciencia se avanza, pero no se termina de resolver. Quizá algunas personas tengan un avance tan significativo que pueda llegar a tener como un tiempo más largo de cierta restauración, pero si a la larga vuelve a repetirse algo que me evoca lo mismo, es porque todavía hay que seguir profundizando, ¿sí? Entonces, suele ser preciso que esta conciencia, dice el autor, se acompañe de una experiencia visceral
y que se sienta de manera honda, que es un poco lo que planteamos en los ejercicios en consulta, ¿sí? Es difícil hacer un ejercicio y darlo a nivel grupal porque los terapeutas necesitamos la especificidad y la particularidad de la historia de cada uno, pero sí hay ejercicios que son más generales que pueden ser de una gran ayuda. Así que exploraremos con mayor detalle los modos de integrar plenamente la curación para poder soltar por fin, dice el autor, las heridas de las generaciones pasadas. Escribí ejercicios y te mando lo que Mark Walling propone para empezar a desenmarañar traumas que no nos corresponden.